Vamos a la palabra de nuestro bendito Salvador en la mañana de hoy, por favor. Les pido que abran sus Biblias en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, versículo número 15, Filipenses 2:15 me dice la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Son palabras claras, son palabras muy precisas. De hecho, si ustedes me permiten, quiero comenzar de manera rápida, diría yo, extremadamente rápida, observando algunos versículos. Versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, un pastor interesado allí por la vida de la iglesia de Filipos, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Mírenla, no en el lugar donde Pablo tenía a Timoteo, sino el gran aprecio que le tenía. Así que no es rosca, así que no es como alguien algún día lo mencionó, no es del anillo íntimo del pastor, son cuestiones abominables delante del Señor. Simplemente hay personas que no tienen el mismo ánimo ni el mismo interés de trabajar en la obra del Señor. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí en el versículo número 20, cuando le dice a los filipenses: oye, este hombre Timoteo, a nadie tengo como él, que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí les dice la razón del por qué, versículo 21, porque los demás, porque todos buscan lo suyo. Entonces lo decíamos hace ya 3-4 semanas, unos buscan que los vean en los púlpitos, otros buscan que les den reconocimiento externo, otros buscan cualquier cantidad de cosas y de perversidades que pueden estar empotradas en el corazón humano. Pero Timoteo buscaba la gloria de Cristo, era una persona sacrificada, versículo 22, pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre, otra cuestión tremenda. Vemos aquí a Timoteo siempre sujeto a las normas de Pablo. Bueno, Pablo tenía la autoridad del Señor para darle forma a la iglesia conforme el Espíritu Santo lo fuese guiando. Pero al referirse a Timoteo como hijo, en el versículo 22 está diciendo: este es un servidor que es obediente, es un servidor que no es contencioso, que no es respondón, que no está revirando. Así que ese es el punto del versículo 22. Versículo 23, así que a Timoteo espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Recuerden, cuando estudiábamos la introducción a Filipenses, unos se debaten si en verdad Pablo fue a la iglesia de Filipos o si no fue a la iglesia de Filipos. Ese no es el punto de discusión. Versículo 25, sin embargo, antes de yo enviaros, eso parecen ser las palabras del apóstol Pablo, antes de yo enviaros a Timoteo, les envié a otro servidor, a un servidor confiable, les envié a Epafrodito. Dice, mi hermano, a este no le llama hijo, le llama mi hermano y colaborador, pero aquí hay unas palabras tremendas, y compañero de milicia. Amados hermanos, mientras que no voy a morar en estos versículos, el punto es de que el cristianismo nuestro debe ser militante, no profesante. El cristianismo de muchos es de boca para afuera, eso es lo que se llama profesar. Yo soy cristiano, no se ven obras buenas para con los demás, no se ve un deseo de cambiar su entorno, no se ve un deseo de cambiar las cuestiones en su hogar, nada, profesante. Bueno, el cristianismo histórico es militante, es sacrificado, es servidor. Por eso Pablo usa ese argumento o esa palabra que tiene que ver con la milicia, con el servicio, con el orden, con la disciplina. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26, porque Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque vosotros, filipenses, escucharon que él se había enfermado. Era una relación íntima, era una relación en el amor del Señor. Epafrodito se enfermó. No vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa con los cristianos que se enferman? Bueno, queridos hermanos, los cristianos se enferman, ¿y qué? Se enferman.
como cualquier otro ser humano. Es una falsedad decir que porque alguien es cristiano entonces no se puede enfermar. De hecho, no es una falsedad o una falacia en el sentido simple de la palabra, sino que es algo totalmente antibíblico, mis amados hermanos. Epafrodito se enfermó. ¿Acaso Pablo no oró por él? Sí. ¿Acaso se sanó? No. Dios tuvo misericordia por él, de seguro respondió las oraciones de Pablo, sí, pero no fue una sanación milagrosa como lo quieren hacer creer las iglesias o muchas de las iglesias carismáticas y pentecostales. Recuerden el profeta Eliseo. Dice la escritura, y murió de la enfermedad de la que estuvo o con la que estuvo enfermo. El apóstol Pablo también estuvo enfermo. Timoteo también estuvo enfermo. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Tiene Dios el poder para sanar? Oh, claro. No estuviésemos aquí reunidos si no creemos que Dios tiene el poder para convertir mármol en carne. Claro que Dios tiene el poder para sanar. ¿Tiene Dios que sanar? Ahí es donde estamos equivocados. No, Dios no tiene que sanar. Dios sana si a Él le place. Dios sana si eso honra, glorifica su nombre y es de beneficio para la persona. Oh, pastor, pero ¿para quién no va a ser de beneficio ser sanado? Para muchas personas, fíjese usted. Dios, conociendo nuestros perversos corazones, muchas veces nos deja con ese aguijón en la carne para que nosotros siempre estemos dependiendo de Él. Ese puede ser el caso. Así que no obliguemos a Dios a que nos sane. Uno, porque no lo podemos obligar. Dos, no decretemos la sanidad. ¿Por qué? Porque nuestras palabras no tienen poder ejecutivo. Y tres, gocémonos en la providencia del Señor. ¿Acaso lo que Dios traiga para ti, acaso lo que Dios tenga en su providencia para tu vida, no es lo mejor? Cuando tengas una enfermedad, entonces no revires, no seas contencioso, no contiendas con Dios, no seas contestón, no cuestiones las dispensaciones de Dios. Más bien dile, Señor, esto tengo, yo clamo a ti por sanidad, sé que tienes el poder para concedérmela, Señor, sé que lo has hecho en muchos de mis hermanos, conozco tu poder personal porque has cambiado mi corazón de piedra en uno de carne, pero nosotros imitamos la oración del Señor en Getsemaní. Pero, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Bueno, y al no morir él, entonces también tuvo misericordia de mí, parece estar diciendo el apóstol Pablo. 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Claro, tremendo ver a una persona que estuvo al borde de la muerte y ahora verla restablada en el servicio al Señor. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima. Fíjense ustedes, lo veíamos la semana antepasada y la pasada. Hemos estado, mis amados, insistiendo en tener a todos nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Esta es una aplicación. Estimad a quienes son fieles como Epafrodito. Estimad a quienes son sacrificados por la obra. Estimad, démosle un poco de mayor estima a quienes trabajan en la obra del Señor. 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, no por estar haciendo ociosidades, no por no estarse cuidando, no por estar pecando, no, por la obra de Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mis amados, quería más o menos hacer un barrido rápido de estos versículos, porque la próxima semana, Dios mediante, comenzamos con el capítulo 3. Pero entonces, el título que nosotros tenemos para esta mañana es sencillamente la vida cristiana. Eso es todo. La vida cristiana. Y a manera de trasfondo les voy a recordar simplemente las palabras, ni siquiera. En el versículo 3 Pablo nos dice, o Pablo le dice a los filipenses, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. También nos dice, vivan en humildad.
nos dice, sirva, o le dice a los filipenses, sirvan a Dios y vivan sin murmuraciones. Y bueno, la pregunta esto ya lo hemos visto, la pregunta es, bueno, ¿para qué fin los filipenses debían acatar esas instrucciones? Y aquí es cuando llegamos al versículo 15. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En otras palabras, el ruego del apóstol Pablo para los filipenses es un ruego para tu corazón también. ¿Por qué? Porque el punto era que ellos eran diferentes al mundo. Y esa es la esencia, ese es el aceite esencial del versículo número 15. Pablo les recuerda a los filipenses que ellos eran muy diferentes a las personas del mundo. Y mis amados, si somos honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros hemos venido de iglesias donde las cosas del mundo las quieren traer a la iglesia. Y las personas de la iglesia quieren vivir como las del mundo y reclaman los derechos del mundo y reclaman las libertades que tiene el mundo. Mis amados, las personas en muchas iglesias quieren adorar con la música del mundo. Y entonces, justificando pues de manera pragmática esa práctica antibíblica, dice, no es que tenemos que ser como el mundo para ganarnos al mundo. Bueno, esa no es la enseñanza de la Escritura. Amados, no solo eso. Muchas personas en muchísimas congregaciones se oponen a la ley de Dios de la misma manera como el mundo se ha opuesto a la ley de Dios. Es increíble. Y estamos viendo entonces cómo la mundanalidad se va metiendo a la iglesia poco a poco. Y las personas entonces, cuando el pastor permite que la iglesia adore de una manera vana y mundana, cuando el pastor permite que los antivalores del mundo comiencen a permear las personas y la iglesia, bueno, estas personas comienzan a vivir de la misma manera como viven en el mundo. Y es todo lo contrario lo que debe hacer un cristiano. El cristiano debe vivir en el mundo como vive en la iglesia, mis amados hermanos. En la iglesia no se vive como se vive en el mundo, al contrario, repito, los cristianos, la familia de Dios, el grupo de redimidos por la sangre del Cordero, debe vivir en la iglesia, como lo vamos a ver a continuación, y debe vivir en el mundo de una manera decorosa y honrosa, como vive en la iglesia. Entonces el punto, la esencia del versículo 15 es que somos diferentes. Ojo, no estamos diciendo somos mejores que los del mundo, somos más sabios que los del mundo. No estamos diciendo que tenemos el derecho de mirar a los del mundo por encima del hombro. No, aún a ellos debemos tenerlos como superiores a nosotros mismos. Debemos tener al prójimo también como superiores a nosotros mismos, mis amados hermanos. Y en este breve tiempo que tenemos, vamos a ver entonces, pues el título fue La vida cristiana. Bueno, vamos a ver quiénes somos, para que usted lo memorice, para que usted no se le olvide este sermón. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Dónde vivimos? ¿Y qué hacemos? Esas 4 preguntas nos vamos a responder en este día. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Dónde vivimos? ¿Y qué es lo que hacemos? La respuesta está toda en el versículo número 15. ¿Quiénes somos, pues? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo primero que somos es esto: somos hijos de Dios. No todos los seres humanos en todo el mundo son hijos de Dios. Eso no lo voy a volver a explicar, porque eso lo hemos explicado una y otra vez. Pero la carta va dirigida a la iglesia de Filipos,
a los creyentes, a los hijos de Dios. Nuestra iglesia es el conjunto de redimidos por la sangre del Cordero, el conjunto de hijos de Dios. Son hijos de Dios. Por lo tanto, lógica de coquito, lógica natural, vivimos de manera muy diferente a como vive el mundo. Somos de manera muy diferente a como son las personas del mundo. Bueno, y para traer en contexto lo que hemos visto, es sencillo hacer las diferencias. El mundo es contencioso, el mundo busca pleito, el mundo es peleador. En la iglesia se vive en paz. ¿Ven el punto? Somos personas muy diferentes, mis amados hermanos. Y lo digo con respeto, no sé qué tipo de concepto de iglesia le hayan enseñado, pero el concepto de iglesia bíblico es dos puntos. Es el grupo de redimidos por la sangre del Cordero que viven de manera libre, unida y voluntaria bajo un set, bajo un juego de reglamentos y de normas a los que ellos están dispuestos y gozosos de obedecer, que se llama la Biblia. Es sencillo. Y el punto es que como consecuencia natural de eso, bueno, nosotros vivimos, en la iglesia se vive con paz. En el mundo están las contiendas, las disputas, los pleitos, las peleas. Nosotros vivimos en paz. Por lo tanto, conclusión natural, ninguna de esas cosas debe estar rodeando nuestros corazones. El mundo hace las cosas por vanagloria, para que los vean. El mundo hace las cosas de manera pomposa, para que les agradezcan, para que los noten, para que los glorifiquen. Bueno, nosotros no lo hacemos así. Si el mundo lo hace por vanagloria, si en su trabajo hacen las cosas por vanagloria, si sus compañeros de trabajo hacen las cosas para que los vean, si sus compañeros de estudio son los más lambones para que los vean, no, en la iglesia no, en la iglesia hacemos lo opuesto. En la iglesia buscamos hacer todo, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. La iglesia es un cuerpo que contrasta con el mundo, mis amados hermanos. Ahora, ¿nos tenemos que ir a vivir pues a las montañas para separarnos del mundo? Ese no es el punto y ustedes lo conocen bien. El mundo busca la superioridad, la notabilidad. ¿Qué busca un cristiano en la iglesia? Busca todo lo opuesto. Busca menguar para que Cristo sea glorificado. Un cristiano no busca la notoriedad. Un cristiano no está buscando la superioridad por encima del hermano. Bueno, eso lo hacen en las empresas, eso lo hace el mundo. Nosotros buscamos siempre menguar para que Cristo sea glorificado y exaltado. ¿Acaso no es común en las empresas donde hemos trabajado las murmuraciones, las críticas, las agrupaciones de personas que se ensañan en contra de otra? Eso hacen en los trabajos, eso es muy normal. Se reúnen a rajar y a criticar y a matar la honra de los hermanos. Bueno, ¿en la iglesia hacemos lo mismo o no? En la iglesia lo primero que hacemos es esto. Somos especialistas en mirarnos a nosotros mismos. Somos especialistas en mirarnos a nosotros mismos, en examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, cuidado. Recuerden el caso de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y vinieron estos fariseos con la mujer y pusieron al Señor Jesús en una posición muy extraña y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? La ley de Moisés nos obliga a apedrearla. Y el Señor Jesús dice: quien de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué quiso decir? Entonces nadie la puede juzgar porque como nadie está en pecado, nadie podía ejercer eso que decía la ley. Oh no, eso no dijo el Señor Jesús. Lo que el Señor dijo es: quien de ustedes, esa es la idea en el original hebreo, quien de ustedes esté libre de ese mismo pecado, entonces júzguela y tire la primera piedra. Y he aquí cuando, queridos hermanos, antes de abrir la boca o antes de darle rienda suelta a nuestro pensamiento en contra de otro hermano,
examínese usted primero, porque lo más probable, si usted es honesto con usted mismo, es que usted sea el primero que sea hallado culpable de eso mismo. Tengamos pues cuidado, hermanos. El mundo vive en pecado y en oposición a Dios, hermanos queridos, y nosotros tomamos el favor de Dios, tomamos la gracia del Señor e insistimos y tratamos y nos esforzamos por vivir de una manera irreprensible. Ya lo hemos dicho y explicado lo suficiente. Somos entonces un conjunto, una comunidad de personas muy diferentes. ¿Por qué? Por mí. Que yo tengo máster en esto, soy doctor en aquello, tengo más facilidad de habla. No, mis amados hermanos, no, mis amados hermanos. Somos diferentes por la gracia del Señor y somos diferentes no para ser altivos ni para presumir, sino que somos diferentes para servir y para vivir en paz y para reflejar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos andar de una manera irreprensible. Y en última de cuenta, para sumar todo, allí afuera, las personas son hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Ese es el nombre que el Señor les da. Hijos de Satanás. Nosotros, dice la Escritura, somos hijos de Dios. Es muy fácil decir soy un hijo de Dios. Es quizás un poco más difícil entender las responsabilidades inherentes de haber sido hecho hijo de Dios. Así que cuando tú pienses en soy un hijo de Dios, no pienses meramente en que vas para el cielo. Piensa en tus responsabilidades y en tu obediencia aquí en la tierra. Eso es quienes somos. Eso es lo que me dice la palabra. Vivid de esta manera, hacedlo todo sin murmuraciones, vivid en paz, para que seáis irreprensibles, para que los de afuera no tengan cosa de qué acusaros, para que seáis sencillos, ya lo explicamos, hijos de Dios. Eso somos en la iglesia, hijos de Dios. Así que creo que nos hemos respondido a la primera pregunta, ¿quiénes somos? Respondámonos la segunda pregunta, ¿cómo vivimos? Bueno, dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Somos hijos de Dios, por lo que el llamado a vivir es sin mancha. Escúchenme en esto, hermanos, porque no quiero desanimarlos ni tampoco desanimarme. El punto es que no solo somos diferentes al mundo, sino que vivimos de manera diferente. ¿Cómo? Bueno, nos esforzamos por vivir sin mancha. Sin embargo, no podemos ser hipócritas. Porque la Escritura nos dice que si nosotros decimos que no pecamos, estamos siendo mentirosos. Así que sí pecamos, y es una grave y lamentable realidad en su vida y en la mía. Así que sí pecamos. Así que sí nos manchamos. Y a pesar de que pecamos y nos manchamos, la gran diferencia con el mundo que vive afuera es que nosotros, o el llamado para nosotros es a vivir sin mancha. Y sí, hay veces nos manchamos, nos descuidamos, nos ensuciamos, pero no vivimos manchados, sino vivimos sucios. Y esa es la gran diferencia con las personas del mundo. Queridos amigos, nadie está hablando de un perfeccionismo aquí en este mundo caído. Es imposible. Pero el llamado sigue siendo evidente. Debemos esforzarnos tanto como nosotros podamos por ser esos hijos de Dios, viviendo sin mancha, mis amados. ¿Qué hacemos pues, queridos hermanos, cuando nos manchamos? ¿Qué hace usted cuando un hijo le llega con la ropa manchada a casa? ¿Ya no es su hijo? ¿Lo echa de la casa? ¿Lo expulsa? Si nosotros, siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial
Bueno, así que nuestro Padre Celestial no nos expulsa de la casa. Sí, nos manchamos. Sí, ensuciamos nuestras vestiduras muchas veces. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Mis amados hermanos, no seamos los niños inmaduros. Yo sé que usted, como padre, una de las cosas quizás, y espero que este sea el caso, una de las cosas que más le molesta profundamente es que su hijo haga algo indebido y lo esconda diciendo nada pasó. Nos gusta que nuestros hijos sean honestos y nos digan, bueno, he hecho esto, papá, lo siento. Bueno, ese es el mayor gozo. Pero cuando un niño esconde algo diciendo, no fui yo, o yo no lo hice, o aquí no ha pasado nada, bueno, ciertamente nos molesta. Mis amados, no escondamos nada delante de nuestro Padre Celestial. Absolutamente nada. Porque Él todo lo ve y todo lo conoce. Así que cuando nosotros pequemos, cuando nosotros descuidemos nuestros medios de gracia y ensuciemos las vestiduras limpias que Él nos ha dado, no se lo ocultemos, seamos honestos con nuestro Padre. La misma fe, la misma confianza que por la gracia de Dios hemos tenido para venir a Cristo, utilízala, ejerce esa fe y confía en que Dios no te va a echar de la familia. Si vienes con un corazón contrito, arrepentido y humillado, Dios se va a gozar. Y si te disciplina, o si te amonesta, o si te avergüenza en público, es una cuestión, es una prerrogativa divina. Pero que eso no nos importe, mis amados hermanos. Lo que nos importa cuando nos manchamos es pedirle perdón a nuestro buen Señor. Así que cuando usted peque, no esconda su pecado. Confiéselo delante del Señor. Tampoco lo ignore, porque quizás muchos de ustedes, o algunos de ustedes, o unos de ustedes, o uno de ustedes, peca, se ensucia y dice, no, aquí no ha pasado nada. Los demás también lo hacen, esto no es tan malo. Bueno, tampoco lo haga, mi amado hermano, porque esa es una buena manera de usted endurecer su propio corazón. ¿Qué pues hacemos? Meditemos en lo que hemos hecho. Si la conciencia nos ha fastidiado y si la conciencia está testificando de que hemos hecho algo indebido, seamos sensibles a esa conciencia. Vengamos delante del Señor, apartemos un poco de tiempo, meditemos en eso que hemos hecho. Y mis amados hermanos, el arrepentimiento que Dios nos dio por medio de su Espíritu en nuestras conversiones no es para un día ni para dos. Continuemos ejercitándolo todos los días de nuestras vidas. Así que cuando tú te manches, cuando te ensucies, piensa en lo que has hecho, no lo ocultes, no lo minimices y ven confiado en arrepentimiento delante del Señor, que nuestro buen Padre es un Padre perdonador. Pero el llamado sigue siendo el mismo, el llamado sigue siendo a ser hijos de Dios sin mancha. Ese es el llamado. Miren el estándar de Dios, hijos de Dios sin mancha. Pastor, es muy difícil. Claro que lo es. Pero nosotros, por la gracia del Señor, ese es el deseo que tenemos. Y nuestros esfuerzos deben estar o deben apuntar a ser eso, esos hijos de Dios sin mancha, como es el llamado del apóstol Pablo a los filipenses. Un versículo nomás y miren las verdades que de allí derivamos. Así que, uno, somos diferentes a las personas del mundo. Y dos, vivimos de manera diferente a ellas. Somos diferentes a las personas del mundo. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios. Y dos, vuelvo, por la gracia del Señor vivimos de una manera muy diferente a como viven las personas en el mundo. Pero hay un tercer aspecto, mis amados hermanos, que debemos notar y que hace referencia al medio en el que vivimos. La primera pregunta era ¿quiénes somos? La segunda pregunta fue ¿cómo vivimos? La tercera pregunta es ¿dónde vivimos? ¿O en medio de quién vivimos? La respuesta está en el versículo 15, fíjense. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, uno, viviendo sin mancha, dos, porque vosotros vivís en medio de una generación maligna y perversa.
los cristianos, solo los cristianos y nadie más que los cristianos pueden decir: vivimos en una generación maligna y perversa. Amados hermanos, yo decía, ¿de qué predico? ¿De estas 3 meras palabras o predico todo el pasaje? Bueno, no quiero detenerme tampoco de manera exagerada en algunos pasajes, pero esta realidad ha dado para que muchos sabios, personas, teólogos de honra, escriban volúmenes enteros al respecto de esto. Nosotros solamente vamos a meditar por encima en 1 o 2 aspectos. Los hijos de Dios viven en medio de una generación muy mala y muy perversa. Vivimos en medio de una sociedad tan perversa y tan torcida. Vivimos en medio de gobiernos tan perversos y tan torcidos que sus legislaturas son contrarias a la ley de Dios. O sea, puede que usted no lo logre comprender, pero el que lo comprenda, que lo comprenda. Los gobiernos en los que vivimos son tan perversos que todos los días están legislando en contra de la ley de Dios. Es decir, quieren que las leyes inherentes del país que gobierna estén por encima de las leyes de un Dios que es santo. A ese punto de maldad y de perversidad hemos llegado, mis amados. Atrás quedaron los tiempos donde los gobiernos tomaban las Biblias y escribían sus leyes conforme a la Escritura. Atrás quedaron en la historia. Inglaterra, uno de los países que lo comenzó a hacer, o el más conocido por adoptar de la Escritura leyes para el gobierno de la sociedad, ahora tiene esas leyes como irrelevantes y arcaicas y todos los días están siendo derogadas. Tan perversa y tan torcida es la generación, es la sociedad, es el medio, el mundo que nos rodea, que, insisto, quieren abrogar la ley de Dios. Y donde dice la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos, ellos entonces se enseñorean, tratan de ponerse por encima de esa ley y prohíben en las escuelas y colegios que se enseñe del Dios verdadero. Cuando la palabra eterna del Dios vivo dice: no matarás, bueno, ellos dicen: no, Dios no tiene el control, nosotros tenemos el control. Y ellos entonces proceden y legalizan el aborto, la eutanasia. Y como el caso que ustedes saben del niño en Inglaterra, el gobierno le arrebató la patria potestad a sus padres y el gobierno ahora tiene en sus manos decidir cuándo muere el niño o cuándo vive el niño. Estamos, los hijos de Dios, en medio de una generación muy maligna y muy perversa. Estamos en medio de una sociedad tan degenerada y tan moralmente desfigurada, como les decía, que no solamente defiende, sino que promueve, patrocina y legaliza las más monstruosas prácticas sexuales. Queridos amigos, si para usted que el gobierno tenga dinero y tenga por ley que gastar cientos de millones de pesos cambiándole el género a una persona, a un hombre que quiere ser mujer o a una mujer que quiere ser hombre, si para usted eso no es degeneramiento moral, ¿qué lo es? Si para usted no es indignante que el gobierno gaste miles de millones de pesos en esas prácticas corruptas y antibíblicas y no tenga dinero para extenderle la vida a un ser humano, ¿qué entonces perversidad es para usted? Estamos en medio, los hijos de Dios están en medio de una generación de un libertinaje repugnante. Ahí está usted. Y ahí está la iglesia.
Dice la Escritura, estamos en medio de una generación muy, muy mala, amante. Ese es el punto del original en griego. Y amante de la maldad. Hemos respondido, mis amados, a las preguntas: ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Cómo vivimos? Vivimos sin mancha. ¿Dónde vivimos? Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Termino la predicación o no? La pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro deber? Y lo que yo quiero decirles de manera clara, basado en el contexto del versículo 15, es que en ninguna parte de la Escritura, mucho menos aquí, nosotros somos llamados a reconstruir el mundo. Nosotros somos llamados, versículo número 15, a resplandecer como luminares en medio de esta generación perversa. Los hijos de Dios resplandecemos como luminares. La palabra en el griego es emitimos luz, somos emisores de luz. Imagínese un faro emite luz. Nosotros, los hijos de Dios, quienes queremos, quienes intentamos, quienes nos esforzamos por vivir sin mancha en medio de un mundo totalmente antagónico a Dios, en medio de un mundo que se opone a Dios, nosotros somos llamados no a reconstruir el mundo, sino a brillar con nuestro testimonio en el mundo, mis amados hermanos. ¿Quiere esto decir que no podemos afectar de manera positiva y ejercer cambios en la sociedad? Claro que sí. El punto es que las personas quieren cambiar el mundo y el cambio se comienza pacientemente desde la formación en el hogar, desde la interacción en la comunidad, desde la vida como iglesia, y así de manera concéntrica es de la manera como nosotros afectamos de manera positiva al mundo. No, las personas quieren cambiar el mundo hoy en día. El mundo no lo va a cambiar nadie porque el mundo está bajo maldición, mis amados hermanos. Pero nosotros somos responsables de afectar positivamente todas las personas con las que tengamos contacto. ¿Cómo? Predicándoles el evangelio de vida y mostrándoles quién es el que vive en nosotros. Así que, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? El llamado es claro. Los hijos de Dios resplandecemos como luminares en el mundo. Fíjense, los hijos de Dios, no los demás. ¿Por qué los demás no pueden? Pastor, usted es egoísta. ¿Los demás no pueden resplandecer? No, los demás no pueden, mis amados. Solo los hijos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque antes de que el Espíritu Santo regenerara su corazón, en su corazón no había nada sino tinieblas. Segunda de Corintios 4:6 me dice: porque Dios, presten atención, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hace referencia al Génesis, es el que mandó que esa misma luz resplandeciera en nuestros corazones. Y claramente es una referencia al nuevo nacimiento. Solo aquellas personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo, solamente ellas pueden resplandecer. ¿Por qué? Claro, ellos tienen la luz de vida que el Señor les ha dado. ¿Y por qué pueden resplandecer? Porque están rodeadas de una generación que vive y ama las tinieblas. Así que por naturaleza, el Hijo de Dios resplandece donde quiera que éste va. Ahora, Dios nos ha hecho resplandecer su luz en nosotros los creyentes, pero no lo ha hecho para esconderla, sino que por el contrario, para que sea vista por las personas. Mateo 5:15 me dice: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Vean el punto. Dios entonces nos da luz
y nos exhibe, como decir, nos exhibe, nos pone delante del mundo para que nosotros demos testimonio de quién es el que nos ha salvado. De nuevo, Dios nos ha dado luz y nosotros reflejamos esa luz. La pregunta es, ¿para qué propósito reflejamos esa luz? ¿Para cambiar el mundo? Versículo 16 de ese mismo pasaje de Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué? Glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que el fin supremo de lo que hacemos no es reconstruir al mundo, sino glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Que ese sea nuestro deseo como hijos de Dios. Y terminemos diciendo esto, mis amados. Somos entonces conscientes que somos hijos de Dios por su gracia. Somos entonces conscientes que los hijos de Dios se esfuerzan, se esmeran, desean y anhelan vivir sin mancha. Somos conscientes de que vivimos en medio de una generación torcida, malévola, amante del pecado y perversa. Y somos conscientes de la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos de ser luminares en medio del mundo. Ahora, ¿termina ahí? No, mis amados hermanos, versículo 16. Este es mi ruego de este día. Asidos, agarrados, enganchados de la palabra de vida. Eso debemos hacer. No solamente ser luminarias en medio de este mundo, sino que la misma palabra de Dios, a quien la Escritura se refiere como ese faro en nuestro caminar, como esa luz que alumbra nuestro caminar en este mundo caído, agarrados de esa palabra de verdad, asidos, aferrados, mis amados hermanos. Así debe vivir todo hijo de Dios, agarrado de la palabra de verdad. Abracemos pues las promesas de la Escritura, mis amados. La promesa dice que los hijos nunca serán arrebatados de las manos de Cristo. Aferrémonos a esas promesas de la bendita palabra, que si somos hijos y si hemos resbalado o si hemos pecado en algo, vengamos pronto a Cristo, que siempre es justo y siempre es pronto para perdonar. Queridos hermanos, afiancémonos en sus enseñanzas. Dependamos, ejerzamos nuestra fe, que sea la palabra la que nos instruya, queridos hermanos, y sujetémonos con gozo a la autoridad de su bendita ley. El mundo está como está por dejar la ley de Dios de lado. Abracemos esa ley que ahora no nos condena. Esa ley que ahora simplemente es el reflejo de la santidad eterna y perfecta de Dios y que es el instrumento que Él usa para santificarnos. Queridos hermanos, repito, no hemos sido llamados a reconstruir el mundo. Hemos sido llamados a ser luminarias delante del mundo. Hemos y somos y continuaremos siendo llamados para cambiar, para mejorar lo que podamos hacer. Pero no nos recordemos que en el orden de prioridades bíblicos, la prioridad es obedece y da testimonio a un mundo en tinieblas. Quiera el Señor pues hacer esta palabra una verdad, quiera el Señor permitirnos hoy que obedezcamos ese versículo 16, que nos aferremos, que nos empotremos, que no permitamos que nadie nos arrebate las promesas de la palabra. Quiera el Señor concedernos esa gracia y que nunca se nos olvide a nosotros los hijos de Dios que debemos resplandecer y que debemos aferrarnos a este bendito libro al que nosotros llamamos Biblia. Ese es el mensaje de nuestro Señor, o fue el mensaje de nuestro Señor por medio del apóstol Pablo para los filipenses, y ese es el mensaje de la palabra para nosotros el día de hoy. Vamos a cantar el último himno.